Perfecto, ¿cómo andan? Muy Bueno, bien. mi nombre es Claudia Farajé. em, Junto con la doctora Diana Diané, somos las docentes de, de esta materia, que es licenciamiento de proyectos. Ustedes hasta ahora han como cursado dentro de esta diplomatura toda la parte teórica. Y es como que en esta segunda etapa ya nos vamos a sumergir más en las cuestiones prácticas. Eh, lo distintivo de esta segunda parte, que tiene que ver con procedimiento uno, 2 y 3, es que a diferencia de otras materias que ustedes pueden haber visto, que por ahí se pueden estudiar en carreras, en universidades, etcétera, esta segunda parte y estos módulos, estas materias que van a ver, tienen que ver más que nada con el día a día del desarrollo de las actividades dentro del Congreso, con la expertise de los profesionales que trabajamos ahí, con lo que se va desarrollando, con las cuestiones internas que de repente no se ven tanto y bueno, cuando ustedes van a estudiar eh, cualquier tipo de carrera, todas estas cuestiones, incluso muchos de ustedes seguramente son profesionales y, y no han tenido la oportunidad de ver todo esto. Eh, Incluso son cosas y son procedimientos que no son estáticos, porque también nosotros les vamos a enseñar algunas cosas que están contenidas dentro del reglamento y dentro de cómo ha funcionado la Cámara históricamente, pero que también con el día a día y con las cuestiones que se van dando y las circunstancias han tenido sus modificaciones, como por ejemplo ya les vamos a explicar lo que pasó durante la pandemia y que siguió funcionando la Cámara y con otras metodologías, o sea, nos vamos ayornando a las circunstancias y vamos tratando de que el Congreso funcione de todas maneras y de acuerdo a cada época. Eh, Les quería comentar que, bueno, en principio les quiero pedir disculpas, pero el lunes pasado, que no pude dar clases, lamentablemente caí con COVID, mi hijo se contagió, mi hijo cayó con COVID y yo me contagié de él, y el lunes estaba totalmente sin voz. La doctora Diana no estaba, de hecho todavía está de regreso, esperemos que se pueda conectar, pero todavía está en la ruta, entonces, bueno, ya está totalmente sin voz, imposible. Hoy todavía tengo alguna dificultad, pero vamos a dar la clase igual, sepan disculpar si en algún momento me quedo sin voz, por eso tengo acá este, dos secretarios de comisión que me están asistiendo, Lorena Mastrangelo y Juan Darré, ahí están los dos, que, bueno, me van a ayudar en esta, si me quedo sin voz me van a hacer la segunda para que ustedes no se pierdan la clase. ¿Mm? Así que, bueno, en principio entonces, estas las presentaciones, nuestra materia es diligenciamiento de proyectos y lo que vamos a ver es, digamos, la primera parte, qué pasa con un proyecto desde que entra al Congreso hasta que sale y se transforma, en la mayoría de los casos, en una ley o, en otros casos, bueno, en una resolución, una declaración, etcétera. Yo ahora voy a empezar a compartir una pantalla, les voy a compartir un Power. No hace falta que tomen nota, yo después voy a hacer que le suban el Power a la plataforma como para que ustedes puedan tener el material de estudio. También mandé material complementario para, no sé si ya se lo subieron y lo tienen en la plataforma, como para que tengan para consultas, que les va a servir en realidad para varias cosas más. Así que bueno, en principio vamos a tratar de compartir. A ver, ¿dónde estoy acá?
Espérenme, porque me quedé en negro. Ahí dice que vas a empezar a compartir. ¿Sí? A ver. Bien, perfecto. ¿Ustedes lo pueden ver? Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Entonces, bueno, decíamos que esta materia se llama licenciamiento de proyectos. Para- Esto lo tengo, lo No vamos a está ver en de base como... presentación, no sé si lo querés poner en presentación. No, no, lo voy haciendo manual. Perfecto. Ah, ¿vos decís para que me ocupe toda la pantalla? Claro. Fíjate abajo, viste al lado del zoom, que ahí tenés para modificarlo. Ujú. Espérame un minuto. Se ve bien igual así, ¿eh? No te preocupes. ¿Sí? ¿No les molesta? Bueno, mejor, porque así yo veo el cuadradito de Perfecto. ustedes ahí. Dale, se ve bien. Si no me quedo como hablando sola, no veo a nadie. Bueno, a ver, pero aquí no sé por qué no me pasa. A ver, ahora. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces decíamos que la materia se llama de licenciamiento de proyectos, ¿verdad? Entonces, si partimos de la base de qué es un proyecto. Bueno, decimos que un proyecto, desde el punto de vista lógico, viene del latín, proyectus, y en realidad un proyecto surge de una necesidad, surge de algo que falta y que yo voy a hacer una proyección, un proyecto para alcanzar determinado objetivo. Entonces, ese objetivo va a estar marcado por llegar al mismo en un tiempo, por depender de determinados recursos, y eso tiene que ver en la vida con los proyectos en general. Entonces, esto lo llevamos después al ámbito legislativo y decimos que un proyecto en el ámbito nuestro, en el ámbito legislativo, va a tomar la forma de un texto. Entonces es una idea para llevar a cabo, para solucionar determinada cuestión, en forma de texto y que va a ser para llegar a una ley, que eso se da en ambas cámaras, o para llegar a una resolución, que también se da en ambas cámaras, o para una declaración, que también tiene el ámbito de ambas cámaras, o un proyecto de comunicación que se da solamente en el ámbito del Senado y el de decreto también en el ámbito del Senado. Que no es lo mismo que el decreto presidencial, no tiene nada que ver. Ya lo vamos a ver. Eh, y no en todos los casos hace falta la intervención de ambas cámaras, solamente, como lo vamos a ver, en los proyectos de ley, y puede haber también resoluciones conjuntas de ambas cámaras. Siempre en el ámbito legislativo es muy importante, cada vez que uno va a crear un proyecto, de tener en cuenta la pirámide jurídica. O sea, nunca una regla puede ir sobre una regla superior, ni modificar una regla superior. Entonces, hay que tener en cuenta la pirámide jurídica. Entonces, tenemos que el alma mater nuestra, lo que nos dice en primera instancia es nuestra Constitución, la Constitución Nacional. A la altura de la Constitución están los tratados internacionales, incluidos en ella. Después siguen las leyes nacionales, después están las normativas parlamentarias, las leyes provinciales, la constitución provincial, las sentencias judiciales y por último los contratos en particular. Entonces, hablamos del poder legislativo. Ustedes ya lo habrán visto esto, el poder legislativo. Yo lo que les pido es que cualquier cosa ustedes me interrumpan, ¿sí? Así tenemos un ida y vuelta. Si hay algo que quieren, incluso Lorena y Juan, si hay algo que quieren aportar, se los agradezco, ningún problema. Este, bueno, entonces del poder legislativo hablamos que
está ejercido por diputados y por senadores. Su función, justamente, ¿cuál es? La legislativa. Entonces, es la de legislar, o sea, generar leyes que bueno, que van a... Las leyes están implícitas en el quehacer diario nuestro. O sea, todo lo que hacemos está regido por algún tipo de ley. Vamos a alquilar un departamento, está en una ley de alquileres, vamos a abrir una cuenta bancaria, hay leyes que lo rigen, vamos a tener, tenemos un empleo, la ley de contrato de trabajo, o sea, absolutamente todo, todos nuestros quehaceres diarios se rigen por algún tipo de ley. Por eso es tan importante tener conciencia también de cómo se desarrollan las leyes, porque a veces uno también desde el afuera, nosotros lo vemos como ciudadanos comunes, sin tener esta noción del proceso interno, muchas veces hay como una desvalorización de todo el proceso que lleva a la finalización y a que se sancione una ley. Es como que siempre dice, pero no sacan tal ley, pero ¿qué están haciendo? Y bueno, realmente llegar a que se sancione una ley es todo un proceso muchas veces complicado, donde tiene que haber gente que piense en la ley. Para todo esto hay que buscar los antecedentes, hay que buscar los vicios, hay que buscar un montón de material para saber que esa ley funcione. Después, como vamos a ver, puede haber proyectos distintos, después también vamos a ver que las diferentes posturas que tienen que ver con lo ideológico, donde hay que ponerse de acuerdo, donde hay que modificar algunas cosas. O sea, es todo un proceso que no es tan sencillo, para que el producto también sea bueno, porque tampoco sirve sacar una ley por sacarla, y que después, al año, haya que empezar a modificarla, porque realmente su ejecución no es buena. Ahora, el Lau, Poder Legislativo, sí, ¿qué me habla? para Juan Darré, acá. Ah, Juan, sí, dale. Sí, para sumar un poco en la línea de lo que venís explicando, que está re bueno, como también el carácter cuantitativo y cualitativo de las leyes. Hay un Tal cual. ideario a veces en los medios que sacar muchas leyes significa más trabajo y eso no tiene tanto sustento. Por ahí muchas veces sacar menos leyes, pero con un trabajo correcto, exigió muchísimas más reuniones, muchísimo más trabajo. Entonces, como muchas veces desde otras áreas que no son del Congreso, se cree que más desde lo cuantitativo genera más trabajo. Y no, muchas veces eso no tiene tanto sustento desde lo cualitativo, ¿no? Tal cual, es así. Por eso está bueno, nos ha pasado en otras cursadas, que cuando terminamos de dar la materia, nos dicen, yo no te puedo creer que tanto trabajo da llegar a una ley o llegar a, digo, sí, es así. Y bueno, se sorprenden y empiezan a entender un montón de cosas, ¿no? Que cuesta, sino desde otro ámbito. Bueno, volvemos al Poder Legislativo. Entonces, bueno, la función principal es la legislativa, pero sabemos que también el Poder Legislativo este, tiene la función, dictada por la Constitución, de control del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? A través de pedidos de informes, a través de interpelaciones, de juicios políticos, y también tiene organismos dependientes del Congreso que son justamente de Contralor, como es la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura. Bien, vamos al organigrama de la Cámara de Diputados, específicamente como para que ustedes puedan entender un poco los distintos sectores que van a estar implicados en la parte parlamentaria y en la generación, digamos, en este procedimiento de los proyectos. La Cámara de Diputados va a tener una presidencia. De esa presidencia va a depender la Secretaría General, la Administrativa, la de Coordinación Operativa y en lo que a nosotros incumbe la Secretaría Parlamentaria. Esta Secretaría Parlamentaria, a la vez, va a tener
direcciones que dependen de ella, y esto se los mostramos para que ustedes después, porque muchas de estas direcciones tienen que ver en este proceso de los proyectos dentro de la Cámara. Entonces, de la Secretaría Parlamentaria vamos a tener la Dirección General de Información Parlamentaria y de Archivo, de la cual dependen la Dirección de Información Parlamentaria y la de Archivo, Publicaciones y Museo, que, bueno, de información parlamentaria ustedes se pueden obtener todos los diputados, incluso nosotros mismos podemos obtener los antecedentes de las leyes, es maravilloso el trabajo que hacen. Muchas veces pedimos compilaciones de leyes o pedimos cotejo de leyes a nivel internacional sobre determinados temas y bueno, gracias a eso podemos tener el material para trabajar. Y la Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo es también donde nosotros, cuando los expedientes dejan de tener vigencia, bueno, ellos son los encargados de archivar justamente los expedientes y las publicaciones que dejan de tener vigencia. Después, bueno, la Dirección Secretaría, ya vamos a ver qué función cumple en este proceso de los proyectos, la de labor parlamentaria, que está directamente relacionada con las sesiones, la dirección de despacho, que también está relacionado con los proyectos, la de presupuesto y hacienda, que si bien funciona como una comisión, tiene carácter de dirección y está casi relacionada prácticamente con casi todos los proyectos de ley, en casi todos hay una parte presupuestaria. La dirección de taquígrafos, que bueno, también tiene injerencia en las sesiones y en muchas reuniones de comisión, ¿no? Que están los taquígrafos que toman nota precisa de lo que está pasando, más allá de que ahora se graba. Bueno, siempre la versión taquigráfica es una versión escrita que muchos todavía quieren y se usan. Y la dirección del Instituto de Capacitación Parlamentaria, por el cual ustedes hoy están acá, gracias a él tenemos la diplomatura. Y por supuesto, dejé para lo último la dirección comisiones, porque la dirección comisiones es donde más injerencia tiene en toda la tramitación de los proyectos. Clau, Sí, te escucho. ¿cómo están? Yo soy Lorena Mastrangelo, secretaria de la Comisión de Finanzas. También lo que estaría bueno que sepan cómo se organizan las autoridades de la Cámara. Claudia les nombró recién la Secretaría Parlamentaria, la Secretaría Administrativa. Esos puestos sí son puestos políticos, estamos en una casa política, de hecho. Entonces, esos sí son puestos políticos que muchas veces, generalmente, cambian cuando van cambiando la constitución de la Cámara. Distinto es así estas otras direcciones que Claudia les nombró, que generalmente son todos personal de planta y personal de bastantes años en la Cámara con los conocimientos internos, porque justamente que también, como Claudia les contaba antes, la labor de muchas áreas internas de la Cámara de Diputados no se enseñan en ninguna tecnicatura ni en ningún lado. Entonces, muchas veces se van conociendo y sabiendo y aprendiendo a medida que uno trabaja en el lugar. Entonces, muchas veces se aprende más con los años que con lo que te puedan explicar a veces en teoría. Pero bueno, eso era para que sepan diferenciar más o menos las áreas. Tal cual, gracias Lorena. Sí, sí. Siempre tenemos, las secretarías son el ámbito político y las direcciones es, digamos, son los lugares de carrera, ¿no? Aunque en algunas ocasiones se han generado algunas direcciones generales como para tener, bueno, en algún lugar político también para dirigir, pero en general todo este ámbito es de carrera, por suerte, ¿no? Bueno, entonces vamos a la dirección comisiones, que decimos que acá es el alma mater del tratamiento de los proyectos. Entonces, bueno, la dirección comisiones tiene distintas subdirecciones, subdirección de comisiones,
la de coordinación institucional, la legislativa, la de gestión administrativa y la de órdenes del día, que digamos, las 4 anteriores funcionan muy coordinadamente, en general en todo lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas, sobre todo del personal, y las demás con las cuestiones de las reuniones de comisión, de las distintas, de los despachos, etcétera, del visado de expedientes, ya en su momento eso lo van a ver cuando veamos comisiones, y la subdirección de órdenes del día, que también tiene un papel fundamental en, después del dictamen, del despacho, de los expedientes, ya van a ver que le estoy hablando en términos que por ahí todavía no los conocen, ya van a saber de qué se trata, pero es la que lleva a cabo lo que se llama la orden del día, que es el papel que va a contener el proyecto, o sea, el dictamen y todos los antecedentes que los diputados van a tener sobre su banca y van a tratar en el recinto. Entonces, eso también lo vamos a ver con el avance de las clases. Bien, ahora vamos a hablar, decíamos, bueno, que era un proyecto, entonces, ¿desde dónde pueden surgir los proyectos que se tratan en la Cámara? ¿Cuál es el origen de estos proyectos? Pueden surgir de la iniciativa legislativa, o sea, que pueden ser presentados por diputados o por senadores. Los de los diputados van a ser presentados en la Cámara de Diputados y los de los senadores en la Cámara de Senadores. Puede surgir por una iniciativa del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo presenta proyectos que quieren que se transformen en leyes y los puede presentar en cualquiera de las dos cámaras. Puede ser por lo que se llama una iniciativa popular, que esta iniciativa popular, que ahora la vamos a ver un poquito más detalladamente, es algo que surge a partir de la reforma constitucional, que es algo muy interesante, porque esto le permite a los ciudadanos presentar proyectos a la Cámara. Lo que pasa que, y siempre tiene que ser a la Cámara de Diputados, o sea, el ingreso de los proyectos de iniciativa popular es por la Cámara de Diputados exclusivamente. Son proyectos de ley, ahora vamos a ver de qué se trata, y están normados por el artículo 39 de la Constitución y reglamentados por la ley 24.747. Y después tenemos las otras opciones que el artículo 14 de la Constitución habilita a peticionar a las autoridades, a cualquier habitante, sobre determinado proyecto. No, que se llaman, lo que para nosotros se llaman, después ya lo vamos a ver también, particulares. Esos proyectos por sí no pueden ser tratados, sino que en el ámbito de la reunión de comisión, algún diputado o la misma comisión los toma y los dictamina, pero haciendo, nosotros le decimos los hace suyos, ¿no? Porque, bueno, no se pueden tratar a nombre del particular específicamente. Entonces, ¿quiénes pueden presentar los proyectos? Dijimos, uno o varios diputados nacionales, puede ser de uno, en el artículo 120 del reglamento de la Cámara de Diputados establece hasta 15 diputados pueden firmar. Por eso después hay una instancia que ya la vamos a ver, que se llama los cofirmantes o adherentes, que vienen después, donde bueno, firmaron 15 diputados el proyecto, y después hay notas a la presidencia donde los diputados dicen yo quiero ser cofirmante, yo quiero ser cofirmante, yo quiero ser cofirmante, y eso que implica que, bueno, en el momento que se dictamina el proyecto, resulta que sale con 40 firmas, porque esos cofirmantes hay que ponerlos, porque se los considera firmantes. Pero por una cuestión reglamentaria no pueden estar en la firma inicial del proyecto, ¿sí? Tienen que ser después como cofirmantes. Y en el caso de los adherentes, se los ha tomado como gente que simpatiza con el proyecto, pero no se los toma como firmantes. ¿Mm? Bien, puede ser entonces presentados por uno o varios diputados, por uno o varios senadores, por el Poder Ejecutivo y por los ciudadanos, como dijimos antes, de iniciativa popular. Entonces, como dijimos antes, siempre van a ingresar por una de las dos cámaras,
La cámara en la cual ingresa el proyecto se llama cámara de origen. Y en caso de los proyectos de ley, que tiene que ser vistos por ambas cámaras, la cámara a la que después va el proyecto se llama cámara revisora. O sea, donde ingresa, cámara de origen, la segunda instancia, cámara revisora. Vamos a ver entonces un poquito el tema de la iniciativa popular. Es algo que por ahí no es tan conocido, es algo que es relativamente nuevo, es a partir de la reforma constitucional, y donde los ciudadanos dice que tienen el derecho de presentar proyectos de ley. Y que el Congreso tiene la obligación de darle tratamiento dentro del término de 12 meses. Ojo, esto siempre que cumplan determinados requisitos y que se consideren que pueden tener el carácter como para ser tratados. Y hay algunas restricciones, como el caso de la reforma constitucional, los tratados internacionales, los tributos, el presupuesto y las cuestiones en materia penal. Entonces, el artículo 39 de la Constitución habla de la iniciativa popular y la ley 24.747 va a reglamentar cómo se ejerce esa iniciativa popular. Entonces, esto ya lo dijimos, vamos a ver cuáles dijimos no pueden ser, no pueden presentarse por iniciativa popular, la reforma constitucional, los tratados internacionales, los tributos, presupuestos y materia penal, etc. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para la iniciativa popular? Primero tiene que haber, fíjense ustedes, un número que no sea inferior al 1,5% del padrón electoral de la última elección. O sea, se toma el padrón de la última elección y los firmantes que postulan esa iniciativa popular tienen que ser por lo menos el 1,5%. Y además, esas firmas deben estar presentadas por lo menos en 6 distritos electorales. Salvo que sea un proyecto regional, o sea, que solamente sea de una región, entonces digamos que el porcentaje tiene que ser sobre esa región. Pero si es un proyecto a nivel nacional, tiene que ser del padrón total. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para esa iniciativa? Primero, tiene que estar redactado en forma de ley, o sea que tiene que tener un formato determinado. No puede ser una propuesta así libre, tiene que tener el formato de una ley. Tiene que tener su fundamento. Después, tiene que tener promotores. Los promotores serían como los que, o sea, digamos como los hacedores del proyecto, serían una especie así, entre comillas, y esos promotores van a tener responsabilidad sobre eso. Entonces, esos promotores además van a poder tener participación en las reuniones de comisión y van a tener voz para explicar esa iniciativa dentro de las reuniones de comisión. No van a poder dar su aprobación o no al proyecto porque no son legisladores, pero sí van a ser los representantes de ese proyecto para defenderlo en el ámbito que corresponde. También debe manifestar digamos, cuáles son los gastos, cuáles son los recursos. Antes lo hemos visto que un proyecto debe contemplar esas cosas y bueno, debe explicarse en la presentación qué gastos va a tener, de qué recursos va a necesitar o va a contar, y deben presentarse los pliegos con las firmas de los peticionantes, donde deben estar todos los datos de los peticionantes: nombre, apellido, número, tipo de documento, domicilio, del padrón. Después, esa planilla debe estar primero cotejada por el defensor del pueblo y debe tener un resumen de la ley. O sea, no puede ser una planilla en blanco con firmas en blanco. Los que firman tienen que saber que están firmando, tienen que tener un resumen del proyecto y eso debe estar cotejado por el defensor del pueblo. Para todo esto hay plazos. Acá la ley dice que no puede
tardar el defensor del pueblo más de 10 días para dar su ok de que esto está en condiciones para ser presentado. Bueno, entonces tenemos el proyecto, la iniciativa popular, las firmas, el defensor del pueblo dio el ok, se presenta por mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Acuérdense que la iniciativa popular solo tiene ingreso por la Cámara de Diputados. La presidencia, que es la que da los giros, lo manda a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la primera instancia para una iniciativa popular, es la comisión que tiene la autoridad para decir si cabe seguir siendo tratado ese proyecto o no. Entonces, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene a la vez un plazo de 20 días hábiles para ver si es admisible esa iniciativa o no, y si hay que corregir algunas cosas, debe convocar a los promotores para que hagan las correcciones, sobre todo formales, de esta iniciativa. En caso de que la Comisión de Asuntos Constitucionales rechace y diga no, no es factible, no se puede recurrir, no hay recurso de decir, ah, no, pero lo modifico, si dice que no, es no. Y si hay algo que está mal, lo que les había dicho antes, los promotores tienen responsabilidad personal sobre lo que se presenta. Ahora, en caso que la Comisión de Asuntos Constitucionales diga, sí, admitimos el proyecto, entonces ahí la Cámara tira de acuerdo al tema del proyecto a las comisiones que tienen que tratarlo. Y estas van a tener 15 días para dictaminar el tema del, o sea, el despacho del proyecto y despacharlo para que pueda ser tratado en el recinto. Después, y además, una vez que es admitido la iniciativa popular, el Congreso va a tener que tratarlo dentro de los 12 meses. Ahora, sí les tengo que decir que lamentablemente, desde que esta ley se puso en práctica, hemos tenido varias presentaciones, incluso una de las que más injerencia tuvo y casi llega a ser una iniciativa popular, es una que se llamó El hambre más urgente, que salió como ley, pero no como iniciativa popular. Si bien alcanzó 1 millón de firmas en la presentación, justamente la Dirección de Información Parlamentaria, a la cual hemos requerido, porque uno no tiene la información permanente de todas las leyes que salen, bueno, a través de la Dirección de Información Parlamentaria hemos requerido a ver cuántas iniciativas populares habían salido y lamentablemente no salió ninguna en forma de iniciativa popular. Han sido presentadas, y ya les digo, esta del hambre más urgente tuvo 1 millón de firmas, pero salió como ley, pero no como iniciativa popular, sino que terminó siendo presentada. No tengo en la memoria en este momento quién fue de los legisladores que la tomó, y salió como ley, pero no como iniciativa popular. Así que lamentablemente no hay registro, ¿no?, de que haya salido alguna de todas las presentaciones como iniciativa popular. Pero bueno, es un recurso que existe, nos parecía importante que ustedes lo supieran, porque creo que no es algo muy conocido, y bueno, de esta manera ya tienen la información. Bien, calculo que en alguna de las... Justo me tomé un poquito de agua. No sé si hasta ahora tienen algo que preguntar, o si Lore y Juan quieren agregar algo de todo lo que dijimos. Nada, bien, seguimos. Bueno, calculo que habrán visto en alguna de las materias anteriores la cuestión de las competencias del Congreso. Entonces, con respecto a la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que dictamina la Constitución, sus competencias tienen que ver con recibir los proyectos de ley presentados por iniciativa popular, como lo dijimos ahora,
iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley, iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Esto tienen, yo no le quiero leer los artículos de la Constitución porque me parece que van a ser un plomazo. Yo igualmente en mi materia complementaria tienen la Constitución. Si hay algo que ustedes no entienden me dicen y yo sí los aclaro con los artículos correspondientes. Después, acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente, al vicepresidente de la Nación, al jefe de gabinete, a ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros de la Corte Suprema. Estas son facultades de la Cámara de Diputados, la acusación. En tanto, la Cámara de Senadores tiene sus propias atribuciones específicas. ¿Y cuáles son? Juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, o sea, estos acusados estas presentaciones de acusaciones que iba a hacer la Cámara de Diputados, las va a juzgar el Senado. Autorizar al presidente para que declare el estado de sitio en caso de ataque exterior. Ser Cámara de Origen de leyes que promueven políticas referidas al crecimiento de la nación y al ordenamiento del territorio. Prestar acuerdo al Poder Ejecutivo en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, la designación de jueces de tribunales federales, de embajadores, de ministros plenipotenciarios, los encargados de negocio, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto ustedes lo deben escuchar siempre cuando, bueno, se presentaron los pliegos en el Senado para el nombramiento de los jueces federales, etc. Pero también hay competencias que implican a ambas cámaras, ¿sí? Entonces, las cámaras tienen las dos la posibilidad de hacer su propio reglamento y modificarlo, y agregar sus artículos y crear sus propias comisiones. Después, producir el juicio de elecciones sobre los derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Eso ya ha pasado, que algún legislador no lo hayan dejado asumir por determinados cuestionamientos o haya tenido que renunciar también. Tomar juramento a los legisladores, realizar juicio público de desafuero, decidir sobre la renuncia de los legisladores, bueno, formar las comisiones investigadoras, eso también, cuando veamos comisiones, ya lo vamos a ver, están las comisiones permanentes y las especiales, y bueno, también están las comisiones investigadoras, eso también lo vamos a ver. Bueno, entonces decíamos que la Constitución en el capítulo 4 habla sobre las atribuciones del Congreso. Y el quinto va a hablar sobre, desde los artículos 77 al 84, va a hablar sobre la formación de las leyes. Entonces nosotros nos vamos a manejar para el tema de el proceso de los proyectos y la formación de las leyes, sobre todo con la Constitución, en función de lo que se puede y lo que no se puede, y desde el punto de vista interno, con el reglamento de cada cámara. Cada cámara va a tener su reglamento que va a decir la cuestión operativa, digamos, de cómo ese proyecto debe tratarse, debe salir, debe llegar al recinto y debe aprobarse. Entonces, la Constitución nos va a decir que, bueno, las leyes pueden tener al principio en cualquiera de las cámaras. O sea, lo que decíamos antes, es competencia de cualquiera de las dos cámaras darle ingreso a un proyecto de ley. Y entonces, como decíamos antes, quienes pueden presentar los proyectos de ley y los legisladores con Poder Ejecutivo. Después, tienen una forma, la Constitución marca la forma que tienen que tener el proyecto de ley. Y la fórmula es el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley, que después, en el uso diario, se acorta esa fórmula y ponemos puntos suspensivos, ya le vamos a mostrar, porque bueno, para no usar todo el enunciado completo. Entonces tenemos que... sí. Está bueno para que tengan también presentes los chicos, como decías vos antes, el hecho de la presentación de las leyes, que generalmente pueden entrar en una u otra cámara, salvo excepciones.
Una de esas excepciones, para que la tengan muy presente, es la presentación del presupuesto. El presupuesto entra por Cámara de Diputados, por Tal ejemplo. cual. Eso Perfecto. es como es una de las más importantes para que lo tengan. Hay otras, pero que están en la Constitución, pero bueno, una de ellas es el presupuesto. Tal cual. Gracias, Lore. Sí, sí. Entonces, bueno, decíamos que los reglamentos de la Cámara, como de las cámaras, van a marcar la cuestión interna del desarrollo de los proyectos, ¿no? Y del camino que van a seguir. Y entonces tenemos que en la Cámara de Diputados, en el capítulo 10, los artículos 115 al 121, van a hablar de la presentación de los proyectos y los tipos de proyectos, y el capítulo 11, entre los artículos 122 al 125, van a hablar de la tramitación de los proyectos. En cambio, en el Senado, el capítulo 9 va a hablar de la presentación y redacción de los proyectos, entre los artículos 124 al 132, y también de los tipos de proyectos. En tanto, en el capítulo 10 se va a hablar de la tramitación de los proyectos, entre los artículos 133 al 138. Esto nosotros le vamos a dejar como material, por supuesto, los reglamentos, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan tener a la vista. Entonces, ¿qué nos va a decir el reglamento de la Cámara de Diputados? Nos va a decir que todo asunto promovido por un diputado debe presentarse a la Cámara en forma de proyecto de ley, de resolución o de declaración. O sea, para la Cámara de Diputados las tres posibilidades de proyecto son de ley, resolución o declaración. Con excepción de las mociones que se refiere al capítulo 12. O sea, ¿cuáles son las mociones? Son todas proposiciones hechas por un diputado debido a voz desde su barrio. Entonces, los legisladores van a realizar la propuesta. ¿Cómo pueden realizar sus propuestas los legisladores? A través de una propuesta verbal, que en general lo van a hacer en las reuniones de comisión o en las sesiones, o a través de una proposición escrita, que eso es lo que va a ser el proyecto. Habíamos dicho antes que el proyecto legislativo tiene la característica de ser una propuesta escrita. Bien. Bueno, acá justamente el artículo 109 reafirma lo que les estaba diciendo, que todo proyecto debe presentarse por escrito y firmado por su autor. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar también cuál es el autor del proyecto? Porque el autor del proyecto, en caso de que haya varias firmas, es el que va a firmar los fundamentos. Entonces, sabemos en el caso de que en la parte, digamos, del cuerpo del proyecto haya varias firmas, vamos a tener identificado cuál es el autor, porque es el que va a firmar los fundamentos. Bueno, acá está la restricción que decíamos antes, que ningún proyecto esto puede presentarse por más de 15 diputados. Bueno, y los proyectos de ley o de resolución no tienen que contener los motivos determinantes de sus disposiciones. Deben ser de carácter preceptivo. Bueno. Entonces, es lo que, bueno, justamente antes les dije, se considera autor del proyecto al que firma los fundamentos, y algo que mucha gente pregunta, si el presidente de la Cámara puede presentar un proyecto, puede hacerlo, porque también es un legislador. Por lo tanto, el presidente de la Cámara también puede suscribir un proyecto. Otras preguntas que pueden surgir, y si los legisladores de distintos bloques pueden firmar el mismo proyecto, sí lo pueden hacer. No hay impedimento para eso. No quiere decir que un proyecto tenga exclusivamente una ideología política que represente un bloque. De hecho, muchas veces, para que un proyecto salga y no haya cortocircuito, se trata de que, bueno, tenga la firma de otros bloques. Es mucho más fácil que ese proyecto tenga viabilidad que si es solamente representativo de un solo bloque. Y en lo que habíamos dicho antes, que en caso de que el proyecto ya haya sido presentado y cualquier legislador que quiera suscribirlo puede presentarse como cofirma. Ahora,
¿Qué implica también presentar un proyecto para el que lo hace? Bueno, tiene determinados derechos para explicarlo, ¿no? Tiene prelación en el uso de la palabra, cuando se trata en recinto, tienen plazo, estos plazos pueden a veces modificarse en función del acuerdo en la reunión de labor parlamentaria, porque si son muchos los legisladores, esto es lo que dice el reglamento. Ahora, después, en la cuestión práctica, el reglamento dice plazo de 20 minutos para hablar durante la discusión en general, después participación en los espacios de comisión, sin disidencias, tiene 15 minutos, puede hablar después de 7 o 10 minutos en la discusión en particular. Esto lo dicen, como decía antes, lo dice el reglamento. Lo que no quiere decir que en las reuniones de labor parlamentaria, que son las reuniones que se hacen antes de la sesión, donde está el representante de cada bloque, se trate de agilizar, sobre todo en algunos temas, y le den determinado tiempo a cada uno para hablar menor, porque si no sería interminable, ¿no? Y ahí es que entiendan, Claudia, ese pitido que escuchan siempre en la sesión, ese ruidito, bueno, justamente es el tiempo que tenía pactado ese diputado para hablar cuando le insisten en que terminó su tiempo para hablar. Entonces, claramente a veces no se acotan a eso y ahí vienen las discusiones o los cambios de comentarios. Claro, porque bueno, como les decíamos antes, los reglamentos existen y es el marco regulatorio de nuestro quehacer diario, pero también en función de la dinámica y algunos temas que por ahí son mucho más controvertidos y donde todos quieren tener participación y todos quieren hablar, y bueno, si tienen esta posibilidad de todo el tiempo, en general se suele limitar a 5 minutos para que no, este, para que tengan la posibilidad todos. Y es algo que tratan de cumplir, porque si no, son esas sesiones maratónicas, ya son sesiones maratónicas por ahí, imagínense si no cumplieran el tiempo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, habíamos dicho antes, que los proyectos en la Cámara de Diputados son de ley, de declaración o resolución. Y ahora vamos a ver. ¿Qué dice el reglamento sobre un proyecto de resolución? Dice que se va a presentar en forma de proyecto de resolución toda proposición que tenga un objeto de rechazo de solicitudes particulares, adopción de medidas relativas a la composición o organización interna de la Cámara, disposición de carácter imperativo que puedan tener los diputados por sí, o bueno, en forma conjunta con el Senado en caso de las resoluciones generales. Pero acá lo importante que tengan en cuenta, porque a veces hay algún tipo de confusión, el carácter imperativo del proyecto de resolución. El proyecto de resolución es algo que la Cámara decide por sí, y no necesita el permiso de nadie. Entonces, la Cámara imperativamente decide tal cosa. ¿Está? Entonces decide declarar interés, decide rechazar tal situación. Entonces, esto es lo importante del proyecto de resolución que tengan en cuenta. Entonces, las resoluciones que la Cámara va a aprobar son de carácter obligatorio, si bien tienen un alcance distinto al de las leyes, ¿no? O sea, que la mayor parte de las veces sus efectos son dentro del ámbito de la propia Cámara, en defensa de los derechos relativos a los legisladores, o tienen que ver con las cuestiones jurisdiccionales, o de control, etc. ¿Cómo es la redacción? Esta es la cuestión formal, ¿no? Si uno tuviera que presentar un proyecto de resolución, en general, el encabezado es la H Cámara de Diputados de la Nación resuelve, y ahí está la parte preceptiva, entonces el suelo declarar el interés de la Cámara, de la H Cámara, la fiesta de la papa desarrollarse en la ciudad de Balcarce, de tal fecha, etc. Este podría ser un proyecto de resolución. Y va a presentar, esa sería la parte resolutiva, con las firmas correspondientes de su autor, si es uno solo,
y su autor y los que lo acompañan, si son varios, y los fundamentos con un encabezado que va a decir señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, o señor presidente, va a dar toda la fundamentación de por qué se presenta ese proyecto, y con la frase de cierre típica: por esos motivos solicito a mis padres me acompañen en este proyecto, o en razón de lo expuesto, solicito a los señores diputados que me acompañen en este proyecto de resolución, y en este caso la firma de los fundamentos va a ser el autor del proyecto. Entonces, tenemos los proyectos de resolución. En general, ¿para qué se presentan? Acá tenemos los casos más específicos. Creación de comisiones especiales, o sea, si la Cámara se reúne va a crear una comisión investigadora o una comisión especial por una resolución, declarar el interés de la Cámara en algún acontecimiento, rendir homenajes, realizar conmemoraciones, la solicitud de informes al Poder Ejecutivo, aprobar o rechazar informes del Poder Ejecutivo, declarar la validez o el rechazo de decretos emanados del Poder Ejecutivo, insistir en la sanción original de una ley o del artículo de una ley que fue vetada por el Ejecutivo, reformas de reglamento, la interpelación a ministros o secretarios de Estado, sanciones a los diputados, la aceptación o rechazo de la propuesta de juicio político funcionarios. Todos estos tienen como basamento un proyecto de ley. Vamos entonces a un proyecto de declaración. Bien, entonces, ¿qué es un proyecto de declaración? También es una proposición en forma escrita, pero que va a tener un carácter, como yo les diría en castellano, más suave. Es como una opinión de la Cámara sobre una cuestión público-privada, o donde manifiesta una voluntad sobre que le gustaría que un tercero hiciera algo que no puede hacer por sí. Entonces, son expresiones de deseo, sobre todo sobre cuestiones que están más allá de su propia resolución, que están fuera de su alcance, y no tienen carácter preceptivo. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para expresar el deseo de la Cámara, de, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo realice determinada acción, o expresar la opinión sobre asuntos con los cuales no tiene una decisión directa. Entonces, por ejemplo, podría decirse, la Cámara de Diputados declara que vería con agrado que, no sé, que algún organismo determinado investigue sobre tal cosa. Entonces es algo que no tiene acceso directo, que no puede determinarlo por sí, y que se le solicita como un deseo a un tercero. La redacción del proyecto de declaración, también tenemos la parte formal, que la Cámara de Diputados de la Nación declara, y sería cuál es esa declaración, esa expresión de la Cámara, y la segunda parte de los fundamentos, que sería, como en la resolución, señor presidente de la Cámara, el diputado de la Nación, o señor presidente, y el final, que es más o menos igual, nada más que hablamos de un proyecto de declaración, y que también en este caso lo firmaría el autor. Vamos ahora entonces al proyecto de ley. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos o están todos dormidos? Es muy clara la docente, por eso. Sí. Bueno, vamos al... Yo acá lo que no veo, si ustedes, lamentablemente, lo que yo no llego a ver... Estamos es el chat. despiertos, va, yo estoy despierto. Yo, si ustedes me hacen preguntas, lamentablemente no puedo ver el chat, así que después las veo cuando salga de esta pantalla. Yo igual lo veo, Clau. Te aviso si hay Ah, bueno. preguntas. Bueno, genial. Bueno, entonces, ¿qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley? Que va a ser toda proposición que
deba pasar por la tramitación que establece la Constitución con respecto a la sanción de las leyes. Entonces, su redacción va a tener también un formulismo, que es el formulismo que habíamos hablado del artículo 84 de la Constitución, donde el Senado y la Cámara de Diputados reunidos en Congreso, en general nosotros cuando, mejor dicho, el formulismo que se usa a diario para la presentación de un proyecto de ley es el Senado y la Cámara de Diputados, puntos suspensivos. No se suele poner todo el speech. Proyecto de ley, el Senado y la Cámara de Diputados, sancionan, y se sigue con la parte preceptiva del proyecto de ley, que ahora ya vamos a ver específicamente cómo debe redactarse un proyecto de ley. Bueno, y los fundamentos es más o menos lo mismo que los otros, nada más que hablan del proyecto de ley, no hablan, o sea, se especifica que es acompañan el proyecto de ley. Entonces, hay características específicas de la ley que hay que tener en cuenta cuando se redacta un proyecto de ley. Entonces, dentro de un proyecto de ley se da una sucesión de normas que son de carácter preceptivo. Y los fundamentos no forman parte de la ley. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que lo que se va a tratar en el recinto, o sea, primero lo que se dictamina dentro de la comisión, y luego lo que se va a tratar en el recinto y se va a aprobar, o se va a sancionar, es la parte preceptiva, son los artículos de la ley. Los fundamentos sirven en última instancia para aclarar lo que se está tratando, pero lo más importante es la parte preceptiva. Entonces, si pide la redacción, ustedes lo habrán visto en técnica legislativa seguramente, una redacción clara, tiene que ser concisa, no sirven ni las metáforas ni los sinónimos, tiene que ser algo concreto, no usar palabras en idioma extranjero, salvo que sean nombres propios, o algunos términos que no tengan ningún tipo de traducción. Tiene que tener un articulado de carácter dispositivo, tiene que tener una coherencia en ese articulado. Por ejemplo, en general yo empiezo con el objeto, no voy a poner el objeto como penúltimo artículo. Siempre empiezo con una coherencia. Tiene que ser sistemático justamente como en función de esa coherencia. Si hay algún término desconocido debe definirse, se entiende por tal cosa, en general debe tener un título, esa ley, por eso ustedes ven que después las leyes no se conocen por el número, se conocen por el nombre, ¿sí? Ley de etiquetado frontal, ley de talles, ley de promoción industrial, o sea, las leyes terminan conociéndose por el nombre porque toda ley tiene como encabezado un nombre. Y ese nombre, por supuesto, tiene que ver con el objeto de la ley, ¿no? Después, la redacción debe estar dada en tiempo presente, en modo indicativo, y debe ser de manera indefinida. O sea, no vamos a decir, supónganse, el artículo primero que hable de la creación de la ley, de la creación de determinada cuestión que implique la ley, no vamos a poner creamos el instituto, Vamos a poner créase o se crea, tiene que ser de manera impersonal. Después la numeración de los artículos es ordinal hasta el número 9, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, y a partir del número 9 es cardinal, o sea, artículo 10, artículo 11, artículo 12. Y si dentro del artículo necesitamos subdividir, ahí es donde vamos a utilizar segundo bis, tercero ter, quater, quinties, sexties, septies, etc. ¿no? Son las subdivisiones que se utilizan
para los artículos. Incluso muchas veces pasa que a futuro, si esa ley ya fue sancionada, está en vigencia y sufre alguna modificación, como pasa siempre, porque a medida que pasa el tiempo, las leyes sufren modificaciones para actualizarse, y muchas veces a veces se cambia el artículo y otras veces se quiere dejar ese artículo, pero se le quiere agregar cosas nuevas y se utilizan justamente estas fórmulas, ¿no? De Richter, Quater, etc. Bueno, esto es importante también. Si vamos a hacer a futuro, justamente decíamos que se pueden hacer, en general se hacen leyes que modifican a otras, hay que tratar que tengan el mismo espíritu y que tengan el mismo tipo de redacción. O sea, yo voy a dar la ley que quiero modificar y en esa modificación voy a tratar, si modifico un artículo, que el artículo esté redactado más o menos de la misma manera que están redactados los otros artículos de la ley, ¿no? Si en todos los artículos yo usé el impersonal, créase, opínese, dictamínese, qué sé yo, voy a tratar de usar lo mismo. No voy a empezar a usar se crea, se dictamina, o sea, siempre tratando de respetar el carácter original. Bueno, si se le agregan documentos a la ley o algún tipo de archivos, van a figurar como anexos. Y esos anexos se van a denominar con números romanos y de forma correlativa. Entonces dijimos que todo el texto de la ley se va a organizar en artículos, y cada artículo, esto es importante, equivale a una norma. O sea, que yo en un mismo artículo no puedo hablar de dos normas distintas, de dos temas distintos, sino como que cada artículo empieza y termina. Después, la división de los artículos puede darse como en subestructuras internas, donde a través de partes, títulos, capítulos y secciones. O sea, en general, se le pone el título a la ley, y bueno, si esa ley va a tener muchas subdivisiones, se empieza con título 1, capítulo primero, ese título 1 por medio va a tener a lo mejor 5 capítulos, título 2 con otro nombre va a tener 3 capítulos o 4 capítulos, y cada capítulo va a tener sus artículos o sus secciones, o sea, va a haber toda una estructura que le va a dar carácter a la comprensión mejor de la ley, que esté dividida de acuerdo a lo que corresponde a los temas que tratemos. Supónganse, la primera parte es como la parte introductoria. Después podemos hablar de a quiénes va dirigido, eso puede ser por otra parte. Después, el organismo de control. Después, en muchas leyes, como organismo de control se crean institutos o se crean otro tipo de... Bueno, eso es otra parte, o sea, le vamos a dar las divisiones necesarias como para una fácil comprensión y que no genere todo ahí un menjunje de que se mezclen los artículos y se mezclen los temas. Bueno, y lo que hablábamos antes, que también es conveniente que cada artículo tenga también como su título, ¿no? Entonces, si en el primer artículo yo voy a definir la ley, le pongo definición. También es mucho más fácil para el momento que la tenemos que estudiar, para el momento que se va a tratar en la comisión, si tiene ya los títulos, si uno quiere buscar determinadas cuestiones, de esta manera es como mucho más amigable. Ahora, también en la Cámara entran otro tipo de expedientes, que si bien no se los toma como proyectos, pero sí son expedientes, porque bueno, estos proyectos una vez que ingresan, ya después le vamos a ver en la próxima clase sobre todo el camino, todos expedientes, una vez que ingresan los proyectos se les da un número, y a partir de ese número pasan a ser un expediente. Entonces, hay otro tipo de expedientes que ingresan que se llaman oficiales varios, que ellos son en general comunicados de organismos oficiales, que pueden ser de Estado nacional, provincial, municipal, pueden ser respuestas del Poder Ejecutivo a pedidos de informes, o algunas expresiones de legislaturas provinciales o consejos deliberantes.
estos expedientes oficiales varios, lo que son respuestas son respuestas. Y en otros casos, a veces, supónganse, puede ser, como expediente oficial vario, puede ser que el Consejo Deliberante de la ciudad de Paraná ve con agrado o apoya el proyecto de resolución presentado por el diputado tal, número tal, referido a tal tema. Bueno, cuando se trata ese proyecto de resolución y existe este oficial vario donde habla de ese proyecto de resolución, muchas veces se lo toma como antecedente, como se lo pone a la vista o se lo menciona de alguna manera, pero no se lo trata. Se lo tiene como un antecedente porque está hablando del mismo tema. Bueno, otro tipo de expedientes son los asuntos administrativos, que pueden ser solicitudes de sugerencias de juzgados o cámaras judiciales, donde se hacen conocer algunas normativas, o se toman conocimiento de jurisprudencias. Está el tema de los proyectos particulares, como les había hablado al principio, que en particular, o sea, yo, Claudia, se me ocurre un tema, y presento, voy a la Cámara de Diputados y presento mi proyecto sobre ese tema, porque creo que hay un vacío legal al respecto, y entonces presento mi proyecto de ley. Ahora, ese proyecto de ley, el día de mañana, si los legisladores lo quieren tratar, supónganse, yo soy secretaria, yo personalmente soy secretaria de la Comisión de Industria, entonces supónganse que presente un proyecto relacionado con la industria, y caiga a mi comisión. El día de mañana, si los legisladores de mi comisión lo quieren tratar, ese proyecto no va a salir como Claudia Paraje, va a salir como los legisladores de la comisión que lo trataron y lo dictaminaron, o uno de los diputados de la comisión que lo tomó y dijo, bueno, yo voy a tomar el proyecto de Claudia Paraje y lo vamos a tratar y lo vamos a dictar. Entonces, eso es una posibilidad. Y después, bueno, hay otros expedientes que tienen un carácter más administrativo interno, como la solicitud de los diputados, que de repente, bueno, se dieron cuenta que su propuesta del proyecto ya no tiene sentido, lo retiran, o que firmaron un proyecto y ya no están de acuerdo y quieren retirar la firma, entonces también presentan una propuesta de retiro de firma, o quieren modificar parte de un expediente y bueno, también presentan la propuesta de agregar o modificar. Estos son otro tipo de expedientes que funcionan dentro de la Cámara. Entonces, acá tenemos un ejemplo de los que yo le comentaba, un particular, lo que llaman un expediente particular. Entonces, se le dio el número 1901, en realidad, el expediente era el 22 particular del 2019, 22P 2019. Y el diputado Ramón lo toma y lo presenta, y es la que después sale como la ley de góndola. Entonces, fíjense que Ramón, el diputado Ramón, en los fundamentos, dice, con la finalidad de mejorar y viabilizar una discusión integral de la problemática de la distribución de productos básicos de consumo, etcétera, 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 sostiene, hacemos propio el proyecto de ley presentado el 11 de abril por los ciudadanos Víctor Domingo Fera, Juan Grabois y otros, ingresado con el número 22P del 2019 en el Boletín de Asuntos Entrados 5. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley. O sea, ese proyecto fue presentado por un particular y el diputado Ramón lo tomó y terminó siendo el antecedente de la ley de góndola. ¿Por qué ahora no lo puedo pasar? Ahí estamos. Y acá tienen la muestra de un asunto administrativo, donde ven, es un expediente.
Acá está la muestra de un oficio judicial. Esto lo van a tener ustedes. ¿No puedo pasar? Vamos. Entonces, vamos a... Si me esperen un minuto, voy a traer agua. Se me terminó el agua. Bueno, sigo sin agua. Entonces tenemos que la tramitación de los... Vamos a hablar de la tramitación de los proyectos. Me distraje un poco porque me estaba hablando el director de comisiones. Ustedes me disculpan un minuto, voy a escuchar qué dice. Ya te contesto, para que estoy hablando clase de... Bueno, nada, discúlpenme, pero no sabía si era urgente, no le quería dejar de responder. El director de comisiones es justamente lo que ustedes habían, que se había mostrado antes, que es justamente el que maneja toda la dirección de comisiones. Y en caso de que fuera algo urgente, bueno, quería estar atenta. Pero no, era simplemente si estaba interesando en mi salud, porque sabía que había tenido COVID. Como no estoy yendo hasta el lunes, no me dio. Volvamos entonces al tema de la tramitación de los proyectos. Entonces, si el Poder Ejecutivo presenta un proyecto, directamente pasa a la comisión que corresponda, de acuerdo al tema, y de la misma manera va a pasar en el Senado. En general, cuando el Poder Ejecutivo presenta un proyecto, también tiene como una especie de mensaje introductorio que el ministro del área firma y serían como los fundamentos del proyecto de ley presentado en el ámbito de la Cámara de Diputados, nada más que esto se llama mensaje, que en vez de estar al final del proyecto, está como antes, y se informa por qué se presenta, cuáles son las necesidades en carácter de qué se pensó ese proyecto, y entonces ese sería el mensaje del Ejecutivo, donde el ministro del área es el que informa y se presenta el proyecto. Después, como dijimos antes, los proyectos deben firmarse por escrito, eh, ingresan los proyectos y se publican en lo que se llama Boletín de Asuntos Entrados, ya vamos a ver después las publicaciones de la Cámara. Entonces, en la primera sesión, supuestamente, esto es, tómenlo con pinzas, ¿en qué sentido? Es lo que debería pasar, pero la dinámica misma del funcionamiento de la Cámara hace que muchas veces no suceda esto, entonces se han tomado otro tipo de... O sea, como que se les ha dado estado parlamentario de hecho a los proyectos. Supuestamente el proyecto, tal como dice tanto el Senado como en diputados, en la primera sesión posterior a su ingreso, se los anuncia y se aprueba el boletín de asuntos entrados, en el cual se da cuenta de su ingreso y a partir de ese momento toma el estado parlamentario y se los deriva a las comisiones pertinentes de acuerdo a su temática. Lamentablemente, muchas veces, pasado épocas que no hemos tenido sesiones todas las semanas y eso no ha sido posible, entonces, bueno, directamente ingresan los proyectos, la presidencia les da el giro y van a las comisiones que corresponden para su tratamiento. Después los proyectos son libres de ser publicados para el conocimiento de todos. Vamos a ver. Bueno, vamos con el reglamento del Senado, porque hay alguna diferencia en algún temita con los proyectos para que ustedes tengan una amplia noción. Bueno, como en los diputados, toda proposición escrita que presenta un senador va a ser en forma de proyecto. En el caso del Senado,
Los proyectos pueden ser de ley, diputados, de decreto, esto es diferente, de resolución, de comunicación o de declaración. En caso de los proyectos que van erogaciones, o sea, aquellos que tengan que ver con los gastos, incluirán en sus fundamentos la estimación de esas derogaciones. Y además, esos proyectos que impliquen gastos no pueden tratarse sin dictamen de comisión. Bueno, para lo mismo que en diputados, el proyecto de ley se va a presentar en forma de proyecto de ley, toda proposición que va a pasar por la tramitación de acuerdo a la Constitución para la sanción de la ley. Con respecto al proyecto de decreto, el Senado dice que se va a presentar en forma de proyecto de decreto la proposición que tenga por objeto originar una decisión especial de carácter administrativo. O sea, es una decisión del Senado de carácter administrativo. Por eso le decía que no tiene nada que ver con los decretos a nivel del Poder Ejecutivo. Es otra cosa. Calculo que ya lo sabrán. Respecto a los proyectos de resolución, para el Senado, la proposición que tenga por objeto original una resolución particular del Senado. En cuanto a los de comunicación, son para contestar, recomendar o pedir algo o expresar un deseo o aspiración de la Cámara, sobre todo los pedidos recabando informes. O sea, el Senado comunica en su deseo de que tal organismo le informe, Lo que es parecido a lo que para nosotros sería una declaración. Y el de declaración del Senado es toda proposición destinada a reafirmar las atribuciones constitucionales del Senado o a expresar una opinión del cuerpo. Se refiere a logros técnicos, investigadores o científicos argentinos, contendrá además un resumen de la investigación, etc. Ahora, entonces decimos que hay las particulares específicas del Senado, son el proyecto de decreto, que es una decisión especial de carácter administrativo, el proyecto de comunicación, y además está lo que sería un proyecto de acuerdo, que tiene que ver con los acuerdos referida a la designación o a la remoción de los funcionarios públicos. Bien, dijimos antes entonces que todo proyecto se va a presentar también en el Senado por escrito y firmado, y se debe acompañar copia en soporte digital para facilitar su rápida incorporación a la parte informática. El Senado habla de la tramitación de los proyectos, igual que en diputados. En este caso dice que, bueno, su fundamentación va a ser por escrito y que pasa a la comisión que corresponde de acuerdo al tema. También debe ser enunciado por secretaría en la sesión que corresponda. Después, los proyectos de decreto, de resolución y de comunicación o declaración, también se los puede fundar verbalmente, y acá otra vez el orador dispone de tanto tiempo, qué sé yo. Esas son cuestiones formales que se van modificando de acuerdo a la operativa de cada sesión. Es un poco lo que yo les decía también respecto a la Cámara de Diputados. Los proyectos de los senadores se enuncian en la sesión en el orden en que son presentados y registrados en mesa de entrada. En el caso de ellos se llama diario de asuntos entrados en el Senado, en la Cámara de Diputados es el boletín de asuntos entrados. Entonces, ahora, habíamos hablado de los proyectos en revisión. Acá el Senado dice que todo proyecto del Poder Ejecutivo o que, sancionado o modificado, la Cámara de devuelve la Cámara de Diputados, pasa sin más trámite a la comisión respectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que supónganse que tuvo origen en el Senado el proyecto, fue tratado y pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo trata, pero lo modifica. No toma
la sanción del Senado tal cual, y hace modificaciones. Entonces tiene que volver al Senado. Entonces acá el Senado dice, bueno, vamos derecho, no se trata del recinto, va derecho a la comisión que corresponde para poder ver esas modificaciones. Bien, y ahora les quería comentar una instancia también interesante respecto al tratamiento de los proyectos, la presentación de proyectos, que es algo que no está muy visto, muchos de ustedes no lo deben saber, incluso mucha gente que trabaja en la Cámara no lo sabe, les cuento. No ha sido muy difundido, pero es una instancia muy interesante que tiene que tener. Todo esto tiene que ver con el tema de la transparencia. Entonces, a través del impulso de la transparencia legislativa, se ha instaurado un portal que se llama Portal de Leyes Abiertas, que ahora se los voy a mostrar, que bueno, tiene que ver con, o sea, el Portal de Leyes Abiertas es una plataforma colaborativa, donde algunos legisladores, que no están obligados a hacerlo, ponen sus leyes, sus proyectos, mejor dicho, a consideración de la ciudadanía, sus propuestas, y donde los ciudadanos pueden opinar, pueden proponer modificaciones. Algunos pueden adherir y otros pueden decir lo que falta o lo que les parece. No es vinculante, no necesariamente el legislador después tiene que tomarlo tal cual, pero es un espacio de co-creación, ¿no? Se llama. Y bueno, donde, ya les digo, ahora sí los voy a tratar de mostrar. Se los voy a mostrar, y les voy a mostrar otro portal también, para que vean cómo se ha socializado toda la cuestión de las leyes. Esto con respecto a la co-creación, digamos. Y después hay un portal muy interesante que también se lo dejo para que lo vean, que es un portal facilitador para la ciudadanía que surge de que se llama Derecho Fácil, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y habla sobre la ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, habla sobre la ley simple, donde sobre determinados temas se explica las leyes. Ahora voy a tratar de compartir, pero me parece que primero voy a tener que salir de acá. Denme un poquito de paciencia. Salgo de acá. Y ahora, ¿cómo hago? Ajá. Esperen, Bueno, no sé si están viendo esto ustedes. ¿Lo de leyes abiertas lo están viendo? No, te Bueno, quedó No, la no, diapositiva. no se ve. ajá. Bueno, a ver, estoy tratando de ver cómo hago para... Acá, compartir. Esperen. ¿Ahora? ¿Están viendo esto? No, Clau. No. Bueno, esperen que voy acá. Acá. Ahora sí. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, esta es una instancia dentro de la página de la Cámara de Diputados que se llama Portal de Leyes Abiertas. Ustedes lo pueden ver. A ver si me deja. Entonces, ustedes tienen, ven que acá dice, participa haciendo aportes. Bueno, pasó muy rápido. Registrarte con tu mail o con redes sociales, participar en la co-creación de leyes, puedes apoyar y comentar los proyectos, elegir temas que te convengan. Y acá hay, por ejemplo, tienen, pónganse, acá vamos a ver Ley de Promoción de Economías Regionales del diputado Rogelio Frigerio. Fíjense que acá dice
4 aportes y 10 apoyos. Yo abro, vamos a ver si me abre. No, espere, se me abrió el diputado. Yo quiero ver la ley, acá. Ahí está. Entonces, está la ley, la presentación de la ley, el que está hablando, los artículos, ¿no? No sé por qué no me abre. Bueno, ustedes después pueden entrar y ven, acá tienen un cuadro que dice si ustedes quieren apoyar la propuesta, el nombre y apellido, el mail, y cliquean para apoyar la propuesta. O en caso de, ven acá, aportes realizados, voy a ir ahí y, a ver, bueno, se ve que no puedo verlo, pero ustedes pueden investigar, está bastante interesante porque, bueno, es una instancia nueva, no muy conocida, pero son, bueno, acá tienen impulso fiscal para, después tienen, a ver, vamos a buscar presupuestos mínimos de protección ambiental para la fauna urbana, eh, bueno, hay varias propuestas, no son tantas, sí, porque ya les digo, no es algo, este, miren, esta es de Graciela Camaño, que es una legisladora muy participativa, reconocer y consagrar y asignar a los animales de acuerdo con sus particulares características la categoría de persona no humana y sujetos de derechos. Bueno, esto es una, ya les digo, es algo relativamente nuevo, que tiene un par de años, diría 1 o 2 años antes de la pandemia, fue creado este portal y todavía es muy nuevo en su uso, no todos lo practican. Y después, a ver si les puedo compartir. No, no era esto. Y esto es lo que les quería mostrar. No, no les voy a poner. Acá no ven, ¿no? ¿Ustedes ven la ley simple? No. No, se ve solo el título, Clau. ¿Se ve acá la página? Sí, Bien. sí, Bueno, el portal esto sí. es lo del. Bien. Este es el. Ustedes entran en la página de Argentina.gov.ar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ha implementado un sector que se llama Derecho Fácil, la ley simple, y son leyes explicadas en un lenguaje claro, donde determinados temas, no todos, ¿no? Pero bueno, sobre consumo y economía, sobre discapacidad, educación, ciencia y cultura, el tema de COVID, familia y vivienda, justicia de derechos humanos, medio ambiente, menores, trabajo, bueno, hay distintos temas, pero son lugares donde ustedes pueden explorar y entender, eh, bueno, la cuestión, esperen que quiero volver, este, todas las leyes que nos gobiernan y en las cuales estamos sumidos todos los días. No, bueno, ahora voy a ver cómo hago para volver, ¿eh? Pero acá, y acá tendría que volver, ¿no? No. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. Bueno, Te saco el permiso y te lo vuelvo a dar. Claudia, ¿querés? ahí estábamos, gracias, ya estamos. Mejor. No podía volver. Ahí Se me había está. desaparecido de la barra Sí. el loguito para volver. No sé por Ahí qué. ya dejaste de presentar. Perfecto, acá volví. Bueno, em,
cuéntenme un poquito, ya habíamos terminado la clase 1, toda esta clase introductoria, ya en la clase 2 vamos a introducirnos en todo el proceso, paso por paso. Acá le quisimos dar como una instancia general de lo que implican los proyectos, de los tipos de proyectos, y lo que les vamos a dar es una tarea, un pequeño trabajo práctico para la próxima clase. No es muy complejo. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Otra vez me voy a compartir, otra vez me va a pasar lo mismo, pero bueno, no importa. Lo que les vamos a pedir es, les vamos a dar copetes, lo que nosotros llamamos como el enunciado de los proyectos, y ustedes los van a tener que identificar, tachando lo que no corresponda, si el proyecto es de ley, de resolución o de declaración, de acuerdo a las tipologías que les comentamos antes. Para eso yo les voy a pedir acá a los tutores que suban el PowerPoint que yo ahora les voy a mandar, que es lo que les pasamos ahora, donde ustedes van a tener material, a la plataforma para que ustedes puedan ahí consultar. Entonces, acá simplemente lo que van a tener es que decir si el proyecto ustedes consideran que es de resolución, de declaración o de ley, de acuerdo a lo que les comentamos. Y después, en la segunda parte del trabajo, tendrían que redactar, pero de una manera muy chiquita, simplemente para saber si ustedes han comprendido el carácter de lo que implica, o sea, el enunciado de un proyecto de resolución, de declaración o de ley, de acuerdo a estas tres propuestas que le damos. Es una manera de identificar cuál iría como ley, cuál iría como resolución y cuál iría como declaración. Evidentemente, el que vaya como ley, me ponen un solo artículo, no van a pedir toda una ley. Es simplemente para que ustedes puedan identificar cuál sería cuál. Entonces, Claudia, sí, te están preguntando si tienen tiempo hasta el lunes para hacer el trabajo. no, por supuesto. Sí, sí, sí. Es hasta el lunes. A ver, ahora vuelvo para otra vez. ¿Por qué me desaparece? Magdalena, ¿me volvés, por favor? No sé. ¿Querés salir de la presentación? Sí, dale, salgamos. Dale, espérame un segundito. Gracias. Sí, porque desaparece el... Ahí está. Ahí estamos. Así Sí, los veo. aquí está. Gracias. ¿Podés repetir lo del trabajo? Sí, les decía que el trabajo sí es para el lunes. Es muy sencillo. Tampoco... la idea es que lo hagan... a ver, no es vinculante con la calificación, eh, pero la idea es que lo hagan porque lo vamos a charlar el lunes. Entonces, así ustedes se sacan las dudas, ustedes pueden darse cuenta de la diferencia. En general, este trabajo genera eh, una charla bastante intensa, porque parece fácil, pero cuando uno lo pone a hacer, le cuesta a veces tener la diferenciación. Entonces, está bueno que lo hagan, aunque no va a llevar nota, por eso digo, no se sientan con el estrés de me va a calificar si lo hago mal, no importa si lo hacen mal, háganlo igual, porque lo importante acá es que ustedes eh, puedan llevarse una idea de cómo va a ser, de cómo debe ser el proyecto. Yo lo que les voy a decir en todo caso, me parece mejor darles un mail, ¿no? Y que me lo manden, o cómo lo pueden compartir. Eso te iba a decir, que te lo manden al mail, o sea, este trabajo del lunes. ¿Vos vas a dar un trabajo por clase? Vamos a dar un trabajo ahora y vamos a dar después otro trabajito, sí, probablemente un trabajo por clase o dos o tres trabajitos en general, pero como para que lleguen ya después al examen, que el examen va a ser multiple choice, Bien, de bien, 20 perfecto. preguntas, para el cual van a tener una hora para contestarlas, van a ser sencillas, y bueno, probablemente sea sincrónico, ¿no? Después lo vamos a estipular qué días tienen para hacerlo, pero seguramente sea después de la cursada.
Está bien, sí, por lo general estamos haciendo cuando es multiple choice después de la cursada, hay que 7 días darles con 1 o 2 intentos, eso lo vamos viendo. Pero bueno, lo del trabajo, sí, que si te es fácil escribir acá en el chat tu mail para que te lo Ya puedan les mandar. escribo, exacto, les escribo. Igual el trabajo va a haber que subirlo a la plataforma. Ya te lo voy a dar, Perfecto. porque el tema sería, yo juro que intenté ver cómo podía subir las cosas a la plataforma. Si bien soy amiga de la tecnología, acá esta plataforma no la conozco tanto y no pude. Así que bueno, lo que te quería decir, Magdalena, es que son varios temas. O sea, yo no sé de qué manera arbitraria le podés designar los temas a cada uno, Para el lunes, ¿no? por eso, O, varios que, temas para o hacer. subí los temas y que cada uno elija un tema. Traten de no copiarse, porque está piola esto ya les vuelvo a repetir, no va a ser con nota, por lo tanto está piola el ejercicio. Está bien, Entonces yo lo pero que hago, ¿la vos subís, entrega es para el lunes antes de la clase? la entrega es para el lunes antes de la clase para que en clase lo podamos ver. ¿Sí? Está bien. Bueno, yo conociendo un poco a los alumnos de la comisión D, a los de la C no tanto, por ahí van a estar un poco complicados, ya que esta clase estaba prevista para el lunes, por cuestiones de salud no la pudimos hacer, la hicimos hoy. Entonces, acaban de terminar con el módulo de técnica legislativa que la entrega era hoy. Entonces, les podremos dar un poquito más de tiempo, un mes que sea para el lunes, la entrega del trabajo. Sí, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Los que puedan hacer algo para el lunes, ya les vuelvo a decir, no es con nota. Entonces, subimos el material. Eh, si los que puedan y tienen tiempo y ganas, si se enganchan y pueden hacerlo para el lunes, mejor, y los vamos hablando. Y los otros que me lo vayan entregando en la semana. Pero a lo Bien, mejor alguno tiene ganas, se engancha con el tema, le resulta un desafío, sobre todo, no sé, lamentablemente no tengo los antecedentes de cada uno, pero bueno, hay gente que trabaja en despachos y qué sé yo, y sé que estos temas les copa saberlos porque después por ahí tienen que generar algún proyecto y les viene bien tener la definición. Bueno, fíjense, si pueden, los que puedan, adelante, lo hacen con sí, yo te lo proponía más que nada por eso, porque todavía están terminando con el módulo de técnica legislativa, tienen sábado y domingo, y para que realmente le puedan dedicar y aprender a este trabajo que va a ser tan interesante y que les va a servir, que les demos un poquito más de tiempo, justo porque se les juntó, viste, No, atrasamos por la clase eso, bueno, nosotros y encima se les juntó el final del módulo de en técnica legislativa. realidad, de acuerdo a lo que me decís, mejor que atrasamos la clase, porque el lunes pasado hubiéramos estado peor, y todavía están Sí, con sí, sí, técnica porque se les hubiese legislativa. juntado trabajo grupal, examen y más esta Bueno, actividad que vos le estás proponiendo. por Yo eso más te que digo, nada no, porque por ya que eso. no es obligatorio, para que realmente lo puedan hacer y sacarle provecho, digamos, Sí, al trabajo. sí, en realidad no pasa por eso, pasa por una cuestión de organización de la clase, o sea, como que después pasamos a otro tema y entonces después Claro, estaríamos como volviendo para atrás. perfecto. Simplemente pasa por eso, para que ustedes puedan tener claro algunas cosas para pasar a otras. Volvamos, mi propuesta es la siguiente. Subimos el material, los que puedan, que lo hagan, y lo van mandando. eh, y es simplemente para empezar a la clase charlando de esto y que tengan una idea. Este, vamos a subir varios temas, agarren, ya te digo, temas distintos, traten de no copiarse, les vuelvo a repetir, porque es un tema de ejercitación, no es quien lo hace mejor, eso no importa. Y bueno, los que no lo pueden hacer para el lunes lo harán para la siguiente clase, pero si algunos lo pueden hacer para el lunes, buenísimo, porque entonces ya empezamos la clase charlando un poco de estas cosas que van a ver que es muy interesante. ¿Les parece? Ahí estoy mandando el mail para una alumna que preguntó.
de Claudia. Y bueno, Bien. entonces cuando después me lo pasas por mail y yo lo subo Te lo hoy paso mismo. al mail de la diplomatura. Sí, pasáselo claro a Silvina, si ella se lo deriva a la tutora, a los tutores de la comisión C, y yo el material que Bueno, vos enviaste para la comisión de ella lo subí, así que bueno, faltaría esto del trabajo. claro, yo mandé el material para las dos comisiones. Claro, yo Que soy la de- tutora de la comisión de ella, está Ah, subido. perfecto. Bueno, genial. Bueno, gente, entonces yo los dejaría ya acá, quedamos acá, ya con esta propuesta de hacer este trabajo. Agradezco muchísimo a Lorena y a Juan que me estuvieron haciendo el aguante. Por suerte mi garganta duró un poco, ya estoy necesitada de un vaso de agua, pues no de más. Y les agradezco la paciencia, ojalá les haya servido y, y bueno, les haya gustado la clase. Ya vamos a ver cosas más prácticas también. Lástima que no podemos estar de manera presencial, porque en otras circunstancias, cuando antes de la pandemia que hacíamos estas clases presenciales, eh, estábamos compartiendo dentro del ámbito de la Cámara, entonces ya tenía otra impronta, podían conocer las salas de comisión, a veces presenciábamos alguna reunión, o sea, había otras cosas que son difíciles de transmitir así, ¿no? De manera virtual, pero bueno, no duden en preguntarnos lo que quieran, las fantasías que tengan, las dudas que tengan, las cosas que se les ocurra, que eso se los podemos, entonces podemos responder con mucho gusto y mucho cariño. Nos Claudi, vemos el lunes. Sí, les voy a dejar a los chicos una propuesta en realidad o una sugerencia en realidad para todo esto de los proyectos. No duden en consultar en la página de la Cámara, porque ahí van a encontrar, ahí tienen todos los proyectos, ustedes pueden ver qué proyectos, los trámites parlamentarios, que después van a entender bien qué son los trámites parlamentarios, pero al entrar a los trámites parlamentarios, ustedes tienen publicados los proyectos que van entrando a la Cámara. Entonces ahí están todos, están los de ley, los de resolución, los de declaración, y pueden ver cómo están escritos para este trabajo, incluso que les está mandando Clau de ejercitación, y está bueno, para que vayan viendo. Incluso tienen también separados, si se van a entrar al portal de la Cámara, si se meten en comisiones, en cada comisión hay una parte que dice proyectos, y están los proyectos ingresados en cada comisión. Entonces de ahí también pueden chusmear, y está bueno para que después vayan entendiendo más profundamente cuando Claudia ya les entre más en el tema del dirigenciamiento de los proyectos. sí, Lore, eso es verdad y está buena la idea, con una salvedad. Con los proyectos de declaración y resolución, como eso en general lo hacen en los despachos, los asesores, digo yo, los secretarios, los diputados, a veces ojo con tomarlos tal cual, porque a veces tienen errores y tienen esta cosa que seguramente vamos a ver cuando veamos el trabajo, de confundir cuáles de resolución y declaración. Y nosotros después en el tratamiento, cuando los tenemos que dictaminar, los tenemos que modificar. Y muchos proyectos que son de resolución los tenemos que transformar en declaración y algunos que son de declaración los tenemos que transformar en resolución. Por Ahí eso te vas a dar el cuenta si trabajo, te entendieron la explicación, Claudia. Si claro. entendieron tu explicación de la redacción de los proyectos, ahí quizás hasta encuentren algunos que estén mal escritos y lo puedan traer a Claro. la clase que viene y traen la duda si a alguno les parece que está mal. Exacto, es como un buen desafío y un buen ejercicio, por eso se los damos, porque en realidad lo que nos hace es agilizarlos ustedes con el tema, si en algún momento les toca hacer un proyecto, saber cómo lo tienen que ejecutar. Así que bueno, muchas gracias, gracias Lore, gracias Juan, gracias Mike.